Vamos a dar la charla de Doppler, aspectos técnicos. Sé que no voy a hablar de otra cosa que no sean los aspectos técnicos. ¿Qué es lo más importante que tenemos que saber? Lo primero que tengo que hacer es saber qué es el Doppler, ¿no? Aunque seguramente muchos de ustedes ya lo saben, hay que recordar que este señor que es Andreas Doppler, a través de las estrellas fue que descubrió que el Doppler, ¿no? No descubrió el Doppler como hoy lo conocemos, sino fue a través de la luminosidad de las estrellas. Así que tanto se acercan o se alejaban de la Tierra, brillaban más o menos. Y eso es el Doppler, ¿no? Los principios físicos, ustedes ya los deben de saber, ¿no? Cómo es que a través de nuestro transductor de ultrasonido se va a generar una onda que tiene una longitud, que tiene una amplitud, que un ciclo completo es un hertz, y que el ultrasonido, como su nombre lo dice, son sonidos que habitualmente el oído humano no escucha, que lo puede escuchar un murciélago, pero pues nosotros no, como humanos no podemos escucharlo, y cómo se refleja esa imagen en... están escuchando el flujo de sangre, ¿no? Es un vaso sanguíneo, pero es a través de insonar un vaso sanguíneo, a través de fórmulas que utilizan, que se han utilizado, podemos obtener tanto la velocidad a la que pasa la sangre en esa zona o la resistencia. Entonces, la evolución de la onda Doppler se evalúa y la mayoría de las ondas tienen una onda de sístole y una onda de diástole. La mayoría, no todas las ondas, hay, por ejemplo, las ondas sobre todo a nivel de los vasos, como en el ductus venoso, como en la vena cava, como en la arteria renal, pueden tener diferentes tipos de onda. Es importante a veces solo saber, sin saber que por ultrasonido está sonando una cerebral, con solo ver la onda sabes que es una cerebral, o con solo ver la onda del ductus sabes que es un ductus y no confundirlo con hepática, etcétera. Y los índices que se utilizan, sobre todo los índices que vamos a utilizar son el de pulsatilidad, el índice de resistencia, muy poco se utiliza ya en medicina fetal, y el índice sístole diástole todavía mucho menos. Pero este es el más reproducible y es el que se ha utilizado como punto, el índice de pulsatilidad como punto de referencia en muchas de las publicaciones. Voy a dejar este video que es muy ilustrativo de lo que es un Doppler, que es una serie de televisión, pero la verdad es que vale la pena verlo. Lo voy a dejar correr. Something I want to talk to you about before we go to the party. I don't care if anybody gets it. I'm going as the Doppler effect. No, it's not. If I have to, I can demonstrate. Terrific. Hey, what's Sheldon supposed to be? Oh, he's the Doppler effect. Yes. It's the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer. Oh, sure, I see it now, the Doppler effect. All right, I got a shower. You guys, make yourselves comfortable. Okay. See? People get it. Hi. Hello. What are you... Me? I'll give you a hint. Meow. Choo-choo train? Close. Meow. Brain damage choo-choo train? I still don't get it. I'm the Doppler effect. Okay, if that is some sort of learning disability, I think it's very insensitive. Why don't you just tell people you're a zebra? Well, why don't you just tell people you're one of the 7 dwarves? Because I'm Frodo. Yes, well, I'm the Doppler. Bueno, aquí es un ejemplo, ¿no? de una serie de televisión de qué es el efecto Doppler. Y lo que hace es pues, producir un sonido, y obviamente entre más se acerque el emisor hacia el receptor, pues más lo escuchas, y más se aleja, menos se escucha, ¿no? Ese es el efecto Doppler. Vamos a ver otro video que nos orienta un poquito sobre esto.
Como muy bien hace Sheldon, la experiencia cotidiana del efecto Doppler la observamos, bueno, mejor dicho, la escuchamos cuando pasa a nuestro lado un coche de carreras. Es ese ñaun, o una ambulancia con la sirena puesta. A medida que se acerca, el sonido es más agudo y cuando se aleja, el sonido es más grave. Esto sucede porque la ambulancia, al avanzar hacia nosotros, hace que las ondas de sonido que emite se agolpen en el sentido del movimiento, haciendo que se escuchen más agudas de lo que realmente son. Y sucede justo al revés cuando se aleja. Por cierto, gracias a esto, la policía es capaz de saber a la velocidad a la que vamos. Esto pasa no solo con el sonido, sino también con la luz. Una fuente luminosa acercándose hacia nosotros la veríamos más azulada y enrojecida si se alejara de nosotros. Claro que para eso la velocidad de la fuente debe ser comparable con la velocidad de la onda, en este caso a 300.000 kilómetros por segundo. Cosas interesantes, curiosas, pero que vale la pena, a veces las recordamos más con este tipo de ejemplos. Pues ya que saben qué es el Doppler, tienes que conocer tu equipo, elegir el transductor, localizar el vaso sanguíneo, elegir el sitio ideal y optimizar la imagen. Estas son las sugerencias de primera instancia. Y después tenemos que saber qué botones apretar. Es decir, dentro de los botones tenemos la frecuencia de repetición de pulso, la ganancia, el color, el ángulo al que voy a insonar, la línea de base y la velocidad de barrido que voy a utilizar, el filtro y la dirección del flujo de sangre que voy a utilizar. Todos estos botones los tienen todas las máquinas, tal vez en diferentes nombres, y unas vienen en inglés y unas vienen en español, pero prácticamente todas las máquinas tienen estos settings o estos botones, y hay que saber dónde están en nuestras máquinas. Por eso debemos de conocer primero nuestro equipo. No importa qué equipo tengas, es importante conocer dónde están estos botones que vamos a requerir para utilizar el Doppler. Cuando uno lo hace de manera automática, prácticamente no voltea ni a ver los botones. Así como cuando aprendes a manejar, que no volteas a ver ni el pedal, ni el clutch, ni el freno, ni la palanca, ¿no? Y ya sabes dónde están esos botones. Tienes que conocer tu equipo. Los requisitos, esta diapositiva es muy intensa en imagen, ¿no? Pero son los requisitos que necesita una máquina para hacer Doppler. ¿Qué quiere decir? Que necesito que tenga PRF, necesito que me mida en megahertz, necesito tener un índice térmico, un índice mecánico para fijarme que no me pase de esos índices y que no sea dañino para el feto, que me utilice velocidades máximas y que me calcule el índice de pulsatilidad. Ahora, en condiciones óptimas, cuando uno toma un sanguíneo, el feto no se tiene que mover, en condiciones óptimas. A veces tenemos que sugerir a la paciente que deje de respirar o que aguante su respiración para nosotros poder tomar o insonar un vaso determinado. Porque si la paciente respira, si el feto se mueve, a veces es poco valorable la onda de Doppler. Así que hay que aguantar a veces la respiración. Un ejercicio interesante es que cada vez que ustedes digan vamos a insonar lo umbilical, aguanten la respiración. Ustedes también aguanten la respiración, porque a veces se nos pasa y la mamá también tiene que estar pues respirando normalmente, ¿no? Elegir el transductor dependiendo de, habitualmente usamos el transductor convexo, que es uno de estos, no volumétrico, porque tiene mucha mejor resolución. Hay que localizar el vaso que vamos a insonar, ya sea una umbilical, cerebral, uterina, ductus venoso, istmo aórtico, etc. Localizar el vaso de esta manera, por ejemplo, ahí lo vemos en grises, este es un ejemplo de una arteria umbilical. Una vez que localizo el vaso, pongo el Doppler color y veo que hay dos arterias en azul y una vena en rojo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Elegir el sitio ideal, y hay sitios ideales de insonación. Por ejemplo, en la arteria umbilical tiene que ser una asa libre, que es lo mejor. En la cerebral media tiene que ser la proximal, la parte proximal al polígono de Willis. En la arteria uterina, en primer trimestre, tiene que estar muy pegada al orificio cervical interno. En segundo trimestre tiene que estar cruzando la ilíaca y 1 centímetro debajo de la ilíaca. El istmo aórtico, que lo podemos insonar saliendo, viendo el callado aórtico, viendo el corte de 3 vasos tráqueas. Es decir, uno tiene que saber elegir el sitio ideal. Este es un ejemplo de insonación, por ejemplo, en la arteria
umbilical, si yo selecciono la parte que está cercana al feto, me va a salir un índice de pulsatilidad o me vaya a salir más resistencia, poco valorable. Si me acerco a la placenta, me va a salir menos resistencia y también es poco valorable. Por eso decidimos utilizar el asa libre de cordón. En cuanto a la arteria uterina, que ven aquí, la arteria uterina en el segundo trimestre, mis puntos de referencia son la arteria ilíaca, que aquí la vemos en el Doppler, más bien la vemos en grises. Si yo pongo el color, vemos la ilíaca que está aquí y la uterina que está aquí. ¿Cuál es mi sitio de insinuación ideal? 1 centímetro, 2 centímetros debajo de la ilíaca. Y yo tengo que utilizar un ángulo lo más cercano a 0. En la arteria cerebral media, el ejemplo que les decía, la parte ideal es la parte proximal al polígono. No voy a utilizar esta distal, sino voy a utilizar esta parte proximal. Así que estamos eligiendo el sitio ideal. Vamos a optimizar la imagen. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a acercar, voy a hacer el zoom lo mejor posible. No se va a insonar un vaso que esté lejos y que no lo pueda ver bien. Me tengo que acercar y voy a optimizar la imagen. ¿Cómo voy a optimizar? Pues voy a ver ahora sí los botones que puedo utilizar, ¿no? ¿Qué botones voy a utilizar? Uno es la frecuencia, la ganancia de color, el ángulo, la línea de base de barrido y filtro y la dirección del flujo. Por ejemplo, la PRF. Si a veces nosotros ponemos el Doppler color y nos sale así, como un color no tan definido, un poco definido los vasos sanguíneos, a veces hay que aumentar la frecuencia de repetición de pulsos. Aquí la fuimos aumentando de 0.9 a 1.8 a 3.2 para visualizar mejor los colores en rojo y en azul y determinar mejor los vasos sanguíneos. Eso se refiere al Doppler color. Cuando aplicamos para tomar la onda, también podemos modificar esta escala del PRF, pero de momento aquí vamos aumentando la PRF para ver los vasos sanguíneos. Estos son ejemplos de ajustar la PRF. Primero, lo segundo que tenemos que ver es la ganancia del color. Y en todas las máquinas, unos prácticamente utilizando el mismo botón donde pongo el Doppler color, subiéndolo a la derecha, y aumentando las ganancias, o a la izquierda, disminuyendo las ganancias del color. Porque vean lo que hace la ganancia del color. Ya aumenté la PRF para ver los vasos, pero no están tan definidos. Si yo disminuyo como la ganancia del color, vean como lo hice aquí, de un 5.6 a 6.2, los vasos se definen mucho mejor. Entonces, es otro botón que tenemos que saber que está ahí, que me va a definir mucho mejor los vasos sanguíneos. No importa la máquina que tengamos. Así que uno es la PRF, otro es la ganancia de color. ¿Qué más tengo que ver? Pues el ángulo de insonación. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, vean este ángulo en el que estoy insonando. El vaso sanguíneo viene aquí, pero el ángulo está así. Entonces, este es uno sin corrección y esto es otro corrigiéndolo. ¿En qué me cambia? Pues sí me cambia un poquito el índice de pulsatilidad, que es lo que más utilizo. Si yo corrijo de manera automática, es decir, me quedo aquí y le pongo a la máquina que me corrija el ángulo, no es mejor con tu mano corregir el ángulo, porque nos va a dar unos valores mucho más valorables. Este es otro ejemplo en el que, vean, se hizo la corrección, sin corrección, está aquí con un IP 1.29. Cuando lo corrijo de manera automática, le pido a la máquina que me lo corrija, prácticamente puede ser lo mismo, pero no es lo ideal. Lo ideal es que lo corrijas con tu mano, ¿vale? Estos son ejemplos. Si tienes un ángulo de insonación menos de 20 grados, hay una influencia en el cálculo de velocidades mínimas. Si el ángulo de insonación es de más de 20 grados, hay que ajustar el ángulo en el equipo. Y si es de más de 30 grados, pues repítelo. Tienes que tener menos de 30 grados habitualmente para poder insonar un vaso sanguíneo. Y, ¿qué más debo ver? Uno es el filtro. Por ejemplo, aquí ustedes lo están viendo que la línea de base no tenemos onda, que nos puede simular que es una alteración de la onda de Doppler. Cuando yo pongo filtro, me sale la línea de base y mejora un filtro bajo y un filtro alto, ¿vale? No puedo utilizar el Doppler
lo habitual es que se utilicen 2/3 partes de lo que estoy viendo aquí, como lo vemos aquí. No se vale que lo pongas lejos, y esto se modifica igual con la frecuencia de repetición de pulsos, ¿vale? La línea de base hay que ajustarla, no tan arriba, no tan abajo, justo en el centro. La velocidad de barrido hay que ajustarla. Para ver 3 o 5 ondas en la pantalla hay que ajustar la velocidad del barrido. Si lo pongo viendo hacia abajo, viendo hacia arriba, pues da igual, eso sí da igual. A veces es importante en ciertos retornos venosos, pero si uno está acostumbrado o como lo tomó, lo puede dejar negativo o positivo, ¿eh? Pueden utilizar una calculadora y hay que saber interpretar, que eso es la parte más difícil. Utilicen una calculadora, hoy día tenemos muchas calculadoras. Yo les sugiero utilizar la calculadora que tenemos en la Fetal Medicine Foundation, hay una calculadora. En la Medicina Fetal Barcelona hay otra calculadora. Y también hay que saber interpretar lo que es la parte más difícil. Una cosa es qué tan bueno estoy en tomar un Doppler, y la otra es si lo sé interpretar. Y eso es otra cuestión, ¿eh? Así que ese es otro tema aparte. Los aspectos técnicos creo que estos son los más interesantes. Por ejemplo, a veces de manera cualitativa podemos saber que esta es una arteria umbilical, que es una onda ausente, que tiene una restricción de crecimiento por insuficiencia placentaria severa, y que esta es una onda reversa, que también tiene insuficiencia placentaria. O a veces cualitativamente podemos ver que este es una arteria umbilical y que sin insonarla sabemos que es una arteria que tiene flujo reverso. Así que, bueno, eso es algo que tenemos que hacer con el Doppler. Las curvas de normalidad tenemos de muchas personas durante mucho tiempo. Hay que saber qué curvas utilizar. Hoy en día, por ejemplo, puede ser diferente utilizar una curva en una umbilical por el doctor Arduni, o una curva en una umbilical que el doctor Walter en Perú utilizó desde hace un tiempo y que sugirió que se utilizara, y que aparentemente nos detecta más bebés con restricción de crecimiento. Es decir, esto cada día se está actualizando, aunque habitualmente utilizamos las de años atrás por médicos atrás. El doctor Bachat en Estados Unidos ha hecho muchas de estas curvas. Así que en conclusión, siempre sigan una metodología, conozcan las curvas de normalidad, utilicen una calculadora automática y estudien para que sepan interpretar esa onda. Si ustedes ven una onda normal un día, mi recomendación es que esperen tal vez 24 horas para poder ver otra vez el Doppler y saber si es normal o anormal, porque el Doppler es cuestión técnica. Y si uno no sabe tomarlo de manera correcta, podemos interpretarlo mal. Así que mi recomendación es que estén seguros antes de dar información a los pacientes de qué está ocurriendo. Estén seguros de que están viendo las ondas mal, o que están viendo las ondas bien, ¿vale? Para poder dar esa información. Así que bueno, sin nada me despido. Muchas gracias por su atención. Esta es mi última charla. Agradezco al doctor Rommel la invitación. Es una lástima que no podamos asistir, pero espero les sea de ayuda estos videos. Muchas gracias.